Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lailis y sean bienvenidos a mi canal. Lo que ha pasado en el país últimamente de verdad es que es demasiado impactante, y creo que una de las cosas más graves de todo esto es por supuesto el debate que se presentó en la Comisión Primera por Gustavo Petro, donde explica básicamente lo que pasó con Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez, dígase de el fiscal o el exfiscal que peor ha tratado Colombia y que además ha tenido vínculos con Raimundo y todo el mundo, y sigue sin pasar absolutamente nada. Un gran paréntesis antes de empezar a contarles la historia de Néstor Humberto Martínez frente al proceso de paz, porque además hace varios meses yo subí un video sobre esto y mucha gente me colgó, me dijo que yo era el colmo, que estaba defendiendo a las FARC, que estaba defendiendo a Santrich, pero en realidad en ese momento no había ninguna prueba reina de la que hablaban para castigar o querer extraditar a Santrich. Hasta ahora la historia me está dando la razón porque se evidencia en el debate de Comisión Primera que teníamos la razón, y no por defender a Santrich, sino por defender el proceso de paz. Néstor Humberto Martínez de verdad es un personaje al cual uno le da terror mencionar. Es un tipo que está aliado con personas como Luis Carlos Sarmiento Angulo, que fue abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y creo que eso lo hace temer a uno demasiado, sobre todo porque a pesar de las cosas que se saben, en el país sigue sin pasar nada, por lo cual me parece que es un tipo bastante peligroso. Según por lo que narra Gustavo Petro, hay dos personajes en esta historia que son absolutamente necesarios: Luis Góngora y Fabio Martínez. Estos tipos están detenidos y están pidiendo pista en la JEP. Resulta que ellos trabajaron para la fiscalía y tienen informaciones de Néstor Humberto Martínez y de unas interceptaciones ilegales que le habrían hecho a varios congresistas en este país. Resulta que en el documento que ellos entregaron contaron que a raíz del asesinato de un profesor en el Chocó, la fiscalía empezó a pedirle permisos a un juez para poder investigar. Esos permisos se trataban de chuzar personas, redes sociales, WhatsApp, teléfono y todo lo que tuviera que ver con personas como Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leiva, y esas chuzadas estaban lideradas por Luis Góngora, el que les acabo de mencionar. Según ellos, todos esos resultados de esas interceptaciones llegaban a manos de nada más y nada menos que Néstor Humberto Martínez. Para resumirles un poco, el tema es que ellos iban a investigar ese homicidio, pero al final no terminaron haciendo eso. Por otro lado, también mencionan que Néstor Humberto Martínez estaría chuzando a Enrique Santiago en España, que es un alto funcionario y además es parlamentario en España. Y esto se conjuga mucho con el hecho de que Néstor Humberto iba a ser el representante de Colombia en España, y eso es gravísimo. Otra de las cosas que me parece grave de esa investigación es que Néstor Humberto Martínez también estaba chuzando o interceptando llamadas de personas que tuvieran algo que ver con el caso de Odebrecht. En el país siempre se gestó un debate en el que Néstor Humberto no debería estar investigando ese caso porque él era el abogado de Corfi Colombiana, empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo, empresa de su cliente, así que debió haberse declarado impedido, pero el tipo se puso fue a interceptar todo el que tuviera que ver con ese caso. ¿Cuál era el interés de eso? ¿Cuál era el interés de saber lo que la gente estaba contando, lo que estaba haciendo? Creo que es más que evidente, no lo tengo que explicar. Además de eso, este señor se atrevió a interceptar los líderes del sindicato de Avianca. Ellos estaban exigiendo que se les pagara lo que no se les había pagado, y resulta que según estos señores, Luis Góngora y Fabio Martínez, Néstor Humberto Martínez sabía todos los movimientos de los sindicatos. De verdad que esto es una maldita dictadura. Es decir, que el exfiscal usó la fiscalía para su beneficio propio y el beneficio de sus clientes. Eso es un delito. Ahora sí pasemos al tema delicioso, candente, el tema Santrich. Porque al parecer, según las investigaciones, todo habría sido un montaje entre la fiscalía y la DEA para así lograr hundir el proceso de paz y hacerlo ver como si fuera malísimo y hacer que la gente odiara el proceso de paz. Las pruebas que presentó Petro en ese debate se deben a 24.000 horas de grabaciones interceptadas desde la fiscalía. Todo empieza porque a Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, lo empezó a chuzar la fiscalía. ¿Pero por qué? Resulta que este señor estaría involucrado en un caso de corrupción. Según esto, Marín quería sacarle comisiones a las afiliaciones de los excombatientes en la EPS. Así que por ese acto de corrupción, la fiscalía decidió interceptar a Marín. En ese mismo momento, la DEA empieza a investigar y se da cuenta que hay unas personas del cartel de Cali que se reúnen con Carlos Marín y un empresario. Pero
el informe que mandan hasta Nueva York es que estas 3 personas hacen parte de las FARC y en realidad no hacen parte de las FARC, ni siquiera el sobrino de Márquez hace parte de FARC. Lo único que tenían en común estos 3 es que querían sacarle plata o provecho al proceso de paz. La DEA se demora un año interceptando a Marín, intentando que él culpe a su tío de narcotráfico. Duran un año en eso y no logran absolutamente nada. Y es ahí cuando empezamos a hablar de operaciones controladas. Y la DEA, o sea, los gringos fueron los que le pidieron esa operación a la misma fiscalía. La DEA le entrega 22 millones a la fiscalía para que compren 5 kilos de cocaína. Y ese número 5 es bastante importante porque con esos 5 son los mínimos para extraditarte hacia los Estados Unidos. Así que el número es importante en esta investigación. Y ese cargamento estuvo en manos del general Naranjo, supuestamente lo tenían controlado. Se da la operación controlada, todo sale como esperaban, con la excepción que ninguno de los negociantes, ninguna de las partes involucradas en ese cargamento era parte de FARC. Y acá un dato curioso, y es que esas interceptaciones a estas personas inician 15 días después de que se firma el acuerdo de paz en el Teatro Colón. 15 días después, ni siquiera dejaron pasar un mes para empezarse a cagar el proceso de paz, sino que esperaron 15 días a que pasara. En este informe aparece el celular o el número de Iván Márquez con 1500 llamadas interceptadas, donde en ningún momento en esas 1500 llamadas aparece Márquez hablando de narcotráfico. O sea, no tienen ni una sola prueba para decir que Iván Márquez tiene algo que ver con narcotráfico. Y la prueba de todo esto sería un audio de noviembre del 2017 donde Marín se encontraba con Santrich. Resulta que la gente de la DEA, que se hacía pasar por el cartel de Sinaloa, que yo no sé en qué momento les creen, porque escúchenlo ustedes mismos. ¿Aló? ¿Cómo está mi hermano? Aquí aguantando un poquito de calor y echándonos unos buenos tacos con el señor. Ah, bueno, está bien, yo también estoy con el señor, me alegra eso. Menos mal que me llamaste porque ya el hombre iba a salir de la reunión. Ok. Ya se lo voy a comunicar entonces para que la salude y luego le pasa ahí al señor, ¿vale? Ya se lo pongo de una. Espere un momentito, yo le paso al señor para que la salude a usted. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi jefe? ¿Cómo le va? Bien, solo para saludarte, para mandarte un abrazo, para agradecerte la visita y todo el respaldo a la paz de Colombia, mi hermano. Claro, es importante. Mañana te envío el libro ya hicieron la 3ª edición, ya me los entregan mañana en la mañana, entonces con nuestro amigo te lo envío, ¿listo? Ok, listo. Voy a ponerle aquí a mi papá para que lo salude contigo. Bueno, está bien. Señor, aquí está el camarada. Hola. Buenas noches. Un gran abrazo para usted, ¿cómo ha estado? Muy contento. Muchas gracias por ese detalle que nos mandaste, oiga. Bueno, por ahí le voy a mandar un par de libritos también para que se entretenga leyendo poesía. Eso está muy importante, un abrazo y gracias por ese detalle, un detallazo. Bueno, un abrazo inmenso para usted y lo mejor del mundo. Sí, me platicaron mis chamacos que fue un éxito la plática y estoy muy emocionado pues de que pronto nos reunamos, oiga señor, si se puede. Y ojalá que tengamos la posibilidad para departir un rato. Y él me comentó también de los 5 libritos de la edición que usted sacó y me encantó bastante la lectura que está muy interesante. Ahí les voy a mandar unos para que ustedes puedan repartirlo ahí entre ustedes y los lean. Hay poesía, hay algo de historia de nuestra América, hay algunas reflexiones filosóficas sobre la cultura, en fin. Sí, claro, interesante el tema. De todas formas vamos a estar ahí en comunicación con el sobrino y echar todos los temas que se puedan adelante con mucho respeto y con paz. Bueno, le dejo un gran abrazo para toda la familia. Este tipo es más rolo que usted y yo juntos. Y aún así hacía parte del cartel de Sinaloa. Bueno, yo no sé. El tema es que la gente llama a Marín y espera que le pase a Santrich. Efectivamente, Santrich pasa al teléfono y lo único que se escucha es que Santrich cree que el mexicano le va a ayudar a entregar unos libros sobre la paz. Y además me causa mucha nostalgia el hecho de que Santrich en ese momento creyera tanto en el acuerdo de paz, porque de verdad le dice con emoción que escribe sobre filosofía, sobre poesía, y uno en ese momento se cuestiona, hombre, la gente estaba medianamente comprometida y no sabían en el pedote en el que se estaban metiendo.
Existe otro audio. Resulta que Marín llevaba casi un año para que su tío hablara sobre narcotráfico y así inculparlo directamente con la DEA. Al parecer la DEA lo estaba presionando tanto, pero tanto, que a Marín le tocó falsear la voz de su tío Márquez, así que le pasa a un hombre que ni siquiera es Márquez. Después, en otro audio escuchamos donde la DEA, o bueno, el cartel de Sinaloa lo regaña porque esa no es la voz de Márquez. Ellos perfectamente saben que está falseada la voz. Y después de eso, en otro audio, Iván Márquez regaña a Marín por estarse metiendo en temas de la paz, del proceso de paz, y lo desautoriza de cualquier cosa, o sea, básicamente que deje de hablar en nombre de Márquez. Como desde el 2016, durante un año no lograron tener pruebas telefónicas, empiezan el cambio de plan. Resulta que el plan era hacer una entrega controlada de esa droga para tener material probatorio y así poder culpar a una persona de narcotráfico. La DEA le pide a la fiscalía un lugar donde puedan hacer una entrega controlada. La encargada de todo esto fue la fiscal Berta Díaz. El problema es que la fiscalía pasó un documento donde decía que esto era para tener el material probatorio. A Berta Díaz la citan el 1 de noviembre del 2017 en un hotel en Bogotá. Allí estuvo la DEA y un agente infiltrado de la DEA. Este señor, el encubierto, sería el encargado de recibir el cargamento. ¿Por qué les explico todo esto? Resulta que esa era la prueba de la fiscalía, la prueba reina de la que tanto hablaba Néstor Humberto. El problema es que nunca hizo parte alguien de FARC en esa entrega. No hay grabaciones, no hay videos, no hay audios que le expliquen a la gente que en ese momento hubo alguien de FARC. Todo fue absolutamente cuadrado por ellos. Es más, el que hacía de FARC o del representante de FARC era un encubierto de la DEA. Entonces esto parece el peor capítulo de La Rosa de Guadalupe, súper mal libreteado, y es lo que pasó y las pruebas que tienen sobre los audios. Lo que hizo Néstor Humberto fue mentirle al país. Dijo que tenía pruebas para extraditar a la gente de las FARC. La fiscalía nunca fue un ente que quisiera proteger el proceso de paz, nunca brindó garantías a los excombatientes. Somos un país que después de 50 años logra firmar un acuerdo de paz y todo se va a la mierda por intereses de muy pocos. Esto es dolorosísimo y no con esto quiero defender a Santrich y a Márquez porque se hayan vuelto al monte. A mí me parece que les faltaron pantalones para asumir que lo que estaban diciendo no era cierto. ¿Por qué no siguieron dando la pelea? ¿Por qué dejaron 13,000 compañeros acá solos? Pero eso tampoco justifica el hecho de que la fiscalía le haya hecho toda una trampa a Santrich y a Márquez. Creo que incluso se hablaba de que iban a envenenar a Santrich en la cárcel. ¿Cuál es el miedo de que quienes hicieron parte de un conflicto entren a hablar de paz? Y yo los invito a que defendamos el acuerdo de paz. Gracias por ver este video, los invito a que se suscriban, a que le den like, a que lo compartan. Muchísimas gracias por verme y les mando un saludo enorme.